S.O., ¿viste lo que pasó en el estadio? Dime. Vi los videos del Querétaro cuando pasó. Se me revolvió el estómago, me perturbó. Pareciera que alguien le diera me encanta a mi publicación, porque sentí como me presionó el corazón, neta no. Es que no puedo entender que lo hayan hecho por pasión, algo más debe haber. Para controlar a un ser lo único que hay que hacer es darle un poco de poder y algo a donde pertenecer. Y yo creo que eso fue, alguien tuvo interés. Y el castigo, se metieron el pie. Hubo fractura en esa tibia sanción, Creímos que se irían las barras, pero pareciera que todo fuera planeado, algún fallo calculado de los guardias del estadio, que les abrieron y que no los revisaron, que alguien amarró navajas pa' que pelearan los gallos. Dejar que sigan las barras es lanzar un volado de muerte a las gradas, pero más si a los dueños no les importa nada más que la moneda y esa cruz es cara. Dejar que sigan las barras es lanzar un volado de muerte a las gradas, pero más si a los dueños no les importa nada más que la moneda y esa cruz es cara. Y sus medidas nada remedian, el fútbol se hizo pequeño con sus actos animales. No debemos de comprarles ni una media hasta el día en que los estadios vuelvan a ser familiares. Las barras son una mafia poderosa, mueven personas, boletos y muchas cosas. Por eso los de arriba se hacen de la vista gorda. No es que les tiemble la mano, es que les tiemblan las bolsas. La historia del deporte quedó lastimada y como toda herida debe ser vigilada. Erradicar el alcohol por unas temporadas, no hace falta ser doctor para ver que provoca la hinchada. Volverá a pasar en otro estadio, a menos que las cosas se hagan de otro modo. Urge un cambio, o varios, lo sabe el menos sabio. Casarse con la violencia es el peor partido de todos. Dejar que sigan las barras es lanzar un volado de muerte a las gradas, pero más si a los dueños no les importa nada más que la moneda y esa cruz es cara. Dejar que sigan las barras es lanzar un volado de muerte a las gradas, pero más si los dueños no les importa nada más que la moneda y esa cruz es cara. S.O. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias Danger acá por esta opinión rapeada. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta conversación de buena fe. Hoy hablaremos del conflicto que se ha desarrollado en el este de Europa, entre Rusia y Ucrania. A finales de febrero pasado, el gobierno de la Federación Rusa inició una avanzada militar en la región del Donbass, al oriente de Ucrania, donde se ubican los estados autoproclamados de Donetsk y Lugansk. A partir de ese momento, ha habido una serie de acciones armadas en otras áreas de Ucrania, incluida la capital, Kiev. En respuesta, Estados Unidos, Reino Unido y otros países miembros de la OTAN, la Alianza Militar del Atlántico Norte, han sancionado en términos comerciales y financieros tanto a Rusia como a actores clave de su gobierno y a empresarios. Sin embargo, más allá del estruendo de la guerra, es importante conocer las raíces históricas del conflicto y cuáles son las implicaciones reales de cada uno de los movimientos de las partes involucradas. Desde el incumplimiento de acuerdos para no ampliar la OTAN hasta el asesinato sistemático de población rusa en Ucrania o el ascenso de grupos neonazis, es importante desmenuzar cada aspecto con el fin de comprender qué está sucediendo. Para tratar este tema, está con nosotros la doctora Lorena Ruano, profesora e investigadora en Relaciones Internacionales. Vamos con ella y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Esta noche nos acompaña la doctora Lorena Ruano, es especialista en Europa, es experta en el tema y es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Muchas gracias, Lorena, por aceptar la invitación y por venir a De Buena Fe. Gracias por invitarme, muchas gracias, un placer. Y me parece importante hablar del tema del conflicto militar entre Rusia y Ucrania desde una perspectiva más calmada, menos apasionada, sin tomar partido, porque hay un exceso de ruido en los medios de comunicación. Hay dos narrativas absolutamente opuestas, ¿no?
casi sobre quién va ganando la guerra en cada momento y que parecen hablar de realidades distintas. Pero me gustaría mejor que empezáramos por contextualizar. Esto no se trata de un asunto que podamos leer concentrándonos en el presente. Tiene una dimensión histórica. Y me gustaría que nos explicaras cómo se ha desarrollado, cuáles son las razones, los motivos históricos de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Pues mira, nos podríamos ir hasta el siglo XII, ¿no? Y el surgimiento de Ucrania y la relación que ha tenido con Rusia a partir del siglo XV, pero no quisiera irme tan atrás. Me parece que podríamos empezar con el fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética hizo implosión en 1991, se independizaron una serie de estados, entre ellos Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos. Y digamos que, Moscú, su esfera de influencia se compactó hacia el este. Perdió el control también de países que eran antes, durante la Guerra Fría, digamos lo que se conocía como los satélites soviéticos, que eran Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, que eran como parte del Pacto de Varsovia y que desde el punto de vista de Moscú, pues eran primero su esfera de influencia exclusiva y segundo eran una garantía de seguridad porque ponían tierra de por medio con la OTAN, que era, digamos, el enemigo, ¿no? Ahora, cuando cae la Unión Soviética, esa esfera de influencia la pierde Moscú. Y digamos que se retrotrae a lo que queda de la Unión Soviética, a las ex repúblicas soviéticas, que desde el punto de vista del Kremlin sigue siendo su esfera de influencia exclusiva y que considera importantísimo controlar para su seguridad, ¿no? Entonces, lo que vemos durante los años 90 es que los países que antes eran los miembros del Pacto de Varsovia pidieron, en cuanto se cayó la Unión Soviética, lo primero que hicieron fue pedir su adhesión a la OTAN y a la Unión Europea. ¿Puedes contarle a nuestro público qué es la OTAN? La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Se firmó, digamos, el tratado en 1949 y es un acuerdo, es una alianza militar por medio de la cual Estados Unidos se comprometió a apoyar la seguridad de los países de Europa Occidental. Originalmente eran poquitos, hoy la OTAN pues tiene casi 30 Estados miembros y digamos que nace en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y entonces, así como Estados Unidos tenía sus aliados en Europa Occidental, la Unión Soviética tenía sus aliados en Europa Central y del Este, que eran justamente estos países que te indico, Polonia, Hungría, etcétera. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, se acaba la Guerra Fría, los países del Pacto de Varsovia, lo primero que hacen es pedir su adhesión a la OTAN y su adhesión a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que era la única manera de garantizar su independencia frente a un posible resurgimiento más adelante del expansionismo ruso. Y lo lograron en un tiempo relativamente corto, ¿no? No hay que olvidar que también estos países tuvieron unas transiciones a la democracia y economías de mercado, etcétera, ¿no? Y se acercaron rápidamente a las instituciones occidentales. Y entraron a la OTAN bastante rápido, de modo que el día de hoy Rusia tiene frontera con la OTAN, ¿no? Sobre todo en los países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, que son 3 países que están sobre el mar Báltico y que eran parte de la Unión Soviética y que también adquirieron su independencia cuando la Unión Soviética estalló en 91. Entonces, digamos que ahí estaba una calma más o menos. Siempre Rusia protestó por las ampliaciones de la OTAN y de la Unión Europea, pero sobre todo de la OTAN. La Unión Europea no tiene un carácter militar como el de la OTAN, sino que es más bien un acuerdo económico, es un bloque económico y político, pero no tiene la capacidad militar que tiene Estados Unidos, ¿no? Y digamos que el problema empieza cuando los países que eran parte de la Unión Soviética, en particular Georgia y Ucrania, empiezan a buscar también acercarse a la Unión Europea y a la OTAN. Porque ahí sí Rusia considera que la ex Unión Soviética es su esfera de influencia exclusiva,
que es primordial tener control de esos países para su seguridad. Además de que, bueno, también hay una visión, digamos, neoimperial que se refuerza, sobre todo conforme el régimen ruso se ha vuelto más autoritario, de controlar estos países, ¿no? Existen además una serie de minorías rusas en estos países, ¿no? En el este de Ucrania, obviamente en Bielorrusia, en Georgia, que también justifican de alguna manera, desde el punto de vista de Rusia, su intervención en estos países. Entonces hay, digamos que durante los 90, en el 95, Rusia acepta la independencia de Ucrania y se compromete a respetar su integridad territorial a cambio de que Ucrania le entregue las armas nucleares heredadas de la Unión Soviética que estaban localizadas en Ucrania y a cambio también de que le permita utilizar el puerto de Sebastopol, que está en Crimea, en el Mar Negro, y que es fundamental para la seguridad de Rusia, porque todos sus puertos se congelan la mitad del año y este no, ¿no? Entonces, ese fue el acuerdo de 95, digamos, un primer momento. También en ese periodo se firmaron una serie de acuerdos de reducción de armas en toda Europa, sobre, por ejemplo, armas convencionales, en 1995 también, por medio del cual ambas, digamos, la OTAN y Rusia y sus países vecinos se comprometieron a no escalar en la compra de armamento convencional, ¿no? Entonces hay una serie de acuerdos en ese periodo que más o menos traen una estabilidad, se crean también foros, ¿no? La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la OTAN establece un consejo de diálogo con Rusia, ¿no? Para que su posible ampliación no se vea en Rusia como una amenaza. Y bueno, existían estas instituciones, de modo que cuando se empieza ya a ver más en serio la ampliación de la OTAN en el 97, Estados Unidos en particular y los socios europeos, Alemania, que sabían que esto preocupaba a Rusia, firmaron un memorándum con Rusia en el 97, por medio del cual sí se ampliaba la OTAN, se ampliaba el compromiso de que, bueno, si atacan a uno, nos atacan a todos, que es en lo que consiste la OTAN, pero sí se comprometieron a no poner infraestructura militar en el territorio de los nuevos Estados miembros que antes eran parte del Pacto de Varsovia o de la Unión Soviética. Entonces, así estábamos, hasta que en 2014, pues Rusia decide, bueno, primero, voy a regresar. Primero Georgia en 2008 busca un acercamiento con la Unión Europea, había pedido su membresía, la Unión Europea nunca la consideró un candidato, ni a Georgia ni a Ucrania, la OTAN tampoco los ha considerado candidatos viables nunca, ni han estado en la agenda, pero la Unión Europea lo que les ofreció a Georgia y a Ucrania fue un acuerdo de asociación similar al que tiene México con la Unión Europea, es decir, libre comercio, ayuda y cooperación internacional y un diálogo político. Cuando Georgia estaba a punto de firmar este acuerdo, pues Rusia atacó, ¿no? A Georgia y, digamos que para hacer el cuento corto, terminó quitándole 2 pedazos de territorio, Abjasia y Osetia del Sur, donde Rusia decía que había minorías rusófonas maltratadas. Desde entonces Georgia ha perdido esos territorios que Rusia se anexó y pasó algo similar con Ucrania. Cuando Ucrania estaba a punto de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, digamos que Rusia le dio a entender al presidente Yanukovych que eso no estaba bien visto en Moscú, y Yanukovych dijo en el último minuto que no lo iba a firmar, lo cual, si recordarás, provocó una revolución, ¿no? El del Maidán, que salieron los estudiantes a la calle y tomaron la plaza central de Kiev durante meses y meses, y cayó el gobierno, Yanukovych tuvo que huir del país, y desde entonces, digamos que ha habido una serie de turbulencias internas en Ucrania, pero lo que pasó en 2014 fue que, nuevamente similar a lo de Georgia, Rusia pues se anexó Crimea, ¿no? Hizo un referéndum, ahí la población es mayoritariamente rusófona, un referéndum, pero digamos que bajo mucha presión militar, y además con fuerzas irregulares también promovió la revuelta separatista que existe en las regiones del este, en el Donbass, ¿no? Donetsk y Luhansk, y digamos que desde entonces hay en la parte este
un conflicto separatista en donde Rusia ha participado, ha financiado, ha contribuido de manera irregular con tropas para pues, buscar la separación de estas regiones, y le quitó Crimea. Eso, digamos, que rompió con el acuerdo de 1997, y a partir de entonces los países de Europa del Este, que sí son miembros de la OTAN, empezaron a pedir que se reforzara y que se colocara armamento en su territorio, en Polonia, en los países bálticos, en Hungría y en República Checa. A su vez, Ucrania, después de haber perdido estos territorios y de encontrarse en una posición, digamos, de vulnerabilidad frente a Rusia, pidió también acceder a la OTAN. La OTAN le dijo: no podemos tenerte de miembro porque sabemos que Rusia se enoja, pero te vamos a dar apoyo económico y te vamos a vender armas y entrenamiento, ¿no? Y esto es lo que Putin considera que es una intromisión en su esfera de influencia exclusiva y que le parece intolerable. Entonces, digamos que en un resumen, esto es lo que pasa. Yo diría que es un problema de lo que en relaciones internacionales se llama un dilema de seguridad, en el sentido de que las acciones que un Estado toma buscando su seguridad se perciben del otro lado como una amenaza, y viceversa, ¿no? Y esto es, yo me parece que es lo más claro de lo que está sucediendo aquí, porque efectivamente lo que le preocupa a Ucrania, ¿no? Es, bueno, pues lo que le preocupaba a Ucrania y por lo que buscaba acercarse a Occidente es justamente pues lo que está sucediendo ahora, ¿no? Una invasión militar rusa a gran escala. Y lo que le preocupaba a Rusia es que Estados Unidos y la OTAN tuvieran a su disposición una alianza militar con los ucranianos, lo cual sucedió. Sí, pero no formalmente. De hecho, la OTAN por eso no ha disparado un tiro. Si te fijas, ha dado ayuda, ha dado dinero, pero no ha disparado un tiro. Están así. A ver qué pasa. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuándo empezó la Unión Europea a venderle armamento a Ucrania? Cuando estalló el conflicto, realmente. Antes, digo, había cooperación militar de la OTAN que le vendían armamento, pero era la OTAN. La Unión Europea como tal fue después de que comenzó la invasión de Rusia. Entonces, primero empieza la OTAN a venderle armamento, ¿cuándo a Ucrania más o menos? A partir de 2014, que Ucrania perdió estos territorios, empezó a pedir ayuda militar por parte de la OTAN. Es interesante. Mauricio Tenorio escribió un ensayo que en estos tiempos suena casi profético. Un ensayo sobre la paz, que fue un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica. Reflexiona sobre todo a partir del año de 1876, en las Américas y en Europa. Cómo llegamos a la conclusión de que vivimos en paz, y dice, ahora suenan esos mismos ecos que se oían quizá en el 76, que es cuando la paz se da por un hecho, ¿no? Después de ciertas décadas, y entonces todos los estados comienzan a relajar la memoria colectiva y a escalar, y de repente es una inercia que ya no se puede detener. Aquí vemos que quizá eso empezó en 2014, digamos, con lo de Crimea, la escalada no se ha detenido. ¿Se puede detener a estas alturas? Yo lo veo muy difícil ya ahora, sí lo veo complicado, porque primero Rusia no se va a detener hasta que no logre alguna victoria en Ucrania, ¿no? No va a parar, no va a haber un cese al fuego hasta que no logre algún objetivo militar. Yo supongo que por lo menos lograr el cerco de la ciudad de Kiev. Pero veo difícil. Y mientras tanto, el hecho de que esté esa situación ahí también preocupa a los países como Polonia y los bálticos, que están ahí en la frontera, que es por donde están pasando las armas y por donde están saliendo los refugiados, ¿no? Y que, bueno, esta semana pues cayó un misil a 15 kilómetros de la frontera con Polonia, ¿no? A mí lo que más me preocupa es que por un error incluso se pudiera ir un misil y caer en territorio de la OTAN, lo cual desataría pues la obligación de
toda la alianza de movilizarse, ¿no? Y de entrar en el conflicto. Yo creo que hay bastante cuidado de no hacerlo, ¿no? Y de evitar este tipo de cosas, pero ciertamente se está colocando más equipamiento militar, sobre todo en Polonia y los Bálticos, que son los que se sienten más expuestos ante este conflicto. Entonces, sí, y bueno, y cuanto más se armen ellos, pues más inseguridad siente Rusia, ¿no? Claro. Y más el control interno de Bielorrusia y también internamente de la población rusa, porque sí se ha incrementado la represión interna en Rusia de manera notable, ¿no? Entonces también el endurecimiento de una dictadura en Rusia no ayuda. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos conversando sobre el conflicto militar entre Rusia y Ucrania aquí en De Buena Fe. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando de buena fe con la doctora Lorena Ruano sobre la guerra, sobre el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, que involucra desde luego a otros actores. Hemos atestiguado la emergencia de dos narrativas principalmente. Y me llama la atención un componente de ambas, que es el componente ideológico con el que buscan legitimar pues los dos bandos, su acción militar. Por una parte, el presidente de los Estados Unidos declaró que había un proyecto de restauración de la Unión Soviética. Entonces, moviliza los sentimientos anticomunistas que hay por ahí regados en el mundo todavía. Y por parte de Rusia, particularmente de Putin, se moviliza el sentimiento antinazi. Están combatiendo a bases nazis que atacan a población rusa. Entonces se recicla de los dos lados el vocabulario y la retórica de la Guerra Fría sin que haya una circunstancia similar a la de la Guerra Fría, por lo menos en términos ideológicos. Pero es el recurso que tienen para asirse. Desde luego que puede ser que en las declaraciones de ambos haya un poquito de verdad, como que hay un proyecto imperial, nos decías, de parte de Rusia. Eso me gustaría que lo desarrolles. Y también es cierto que en Europa del Este se han fortalecido las posiciones xenófobas y han encontrado un referente en el discurso nazi. Pero ¿qué tanto importa esta dimensión ideológica? ¿O solamente encubre un conflicto muy mundano sobre poder y recursos? No, bueno, yo creo que la narrativa es muy importante porque, entre otras cosas, es lo que utilizan los estados para legitimar sus acciones y sus decisiones. En el caso de Rusia, la narrativa antinazi es poderosísima, porque ya déjate tú de la Guerra Fría, nos remite a la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el punto, porque ese es el gran momento patriótico de Rusia. ¿Por qué? Porque derrota a la Alemania nazi, ¿no? Y esta es una narrativa que en Rusia es muy poderosa, ¿no? Y que claramente Putin está haciendo eco de esa narrativa, ¿no? Para movilizar. Ahora, hay nazis en Ucrania, hay grupos neonazis, hay claramente un nacionalismo antirruso muy importante, ¿no? Por eso estamos viendo esta defensa, pero no todos son nazis. O sea, sí hay grupos neonazis, pero no es ni siquiera la narrativa del gobierno, ¿no? Entonces, digamos que ese discurso es importante internamente para que Putin legitime sus acciones. Desde el punto de vista de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Que el discurso, que a lo mejor no es anticomunista, pero sí es el discurso de toda la vida de defenderemos a la democracia y la libertad, ¿no? Y eso es parte de la misión de Estados Unidos, no solo interna, sino en el mundo. Y obviamente que es importante para movilizar a la opinión pública y generar, digamos, esa legitimidad,
apelar a esos valores básicos compartidos por las sociedades, ¿no? En el caso de Rusia, yo sí creo que hay un resurgimiento de querer reconstruir de alguna manera lo que era la Unión Soviética, aunque no necesariamente en su aspecto comunista, sino, o sea, a ver, Putin viene de la KGB, ¿sí? Que nada más soviético que la KGB. Y para él y su entorno más cercano de hombres fuertes, que se conocen como siloviki, la caída de la Unión Soviética fue una tragedia y algo que si se puede revertir, se debe revertir. En particular, haber perdido el control de Bielorrusia, de Ucrania, de Georgia y de las repúblicas del centro de Asia, así como, bueno, de los bálticos sobre todo, ¿no? Entonces, reconstruir el control de los vecinos es parte de este proyecto de grandeza de Rusia. Y viene de un pasado, de un grupo de gente que, digamos, tiene nostalgia por la Unión Soviética, pero no por su aspecto comunista o socialista, sino por el aspecto más bien, yo diría, geopolítico. Convertir a Rusia nuevamente en una gran potencia que sea respetada, porque sí vieron como una humillación lo que sucedió en los años 90, ¿no? Efectivamente. Desde el punto de vista de Estados Unidos, trae esta narrativa de que está surgiendo, digamos, un eje autoritario, ¿no? Que no solamente es Rusia, sino que también está China, ¿no? En donde se ve cada vez más claro una narrativa de enfrentamiento basado en el tema de que ya no es comunismo, capitalismo, sino que es liberalismo, autoritarismo. Ciertamente estas narrativas se plantan en narrativas anteriores y ahí es de donde adquieren, digamos, como sus raíces y su legitimidad, pero ciertamente están transformándose, o sea, sí, no es lo mismo, ¿no? No guardan realidad, ¿no? O sea, claro que Putin, si quiere reconstruir el tablero donde están los botones, donde se controlaba todo, en esa ilusión soviética muy alimentada por su pasado en la KGB, es necesario movilizar la base de legitimidad de ese control, ¿no? Lo que quiere entonces es control, y para ello moviliza sentimientos que sí están en el pueblo, de nostalgia por el pasado soviético, sí, por el comunismo, ya lo tendríamos que discutir en otro espacio quizá, porque es un tema polémico, ¿no? Yo estoy pensando en el libro que hizo Rainer Matos al respecto, ¿no? Fue mi estudiante, sí. Conozco bien. Y entonces se moviliza el sentimiento de la nostalgia por el comunismo sin que haya ideales comunistas. Exacto. Y se moviliza también del otro lado el sentimiento contra el nazismo sin que el nazismo sea el vector principal de articulación del conflicto con Ucrania. Y del otro lado, con Estados Unidos, lo mismo. Se moviliza el anticomunismo. En realidad lo que hay es una disputa por el control y por qué estados tienen una mayor capacidad de influencia en esta rearticulación del sistema internacional. Y en esta rearticulación parece que carecemos de un multilateralismo útil. Parece que los órganos multilaterales están de adorno. ¿Es así o es nada más una impresión generada por los medios de comunicación que cubren sobre todo lo que pasa en las jefaturas de Estado y quizá el multilateralismo está haciendo lo suyo, pero allá escondido en un cuartito? Un poquito está haciendo lo suyo, yo creo que sí, bueno, pero como tú sabes, o sea, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rusia tiene la capacidad de vetar cualquier resolución y eso fue lo que hizo, ¿no? Entonces lo que pasó fue que esto se pasó a la Asamblea General y hubo un voto en la Asamblea General muy mayoritario, como 2/3, como 140 y tantos países de la Asamblea General, de 190 que son, de hecho condenaron la acción rusa, que desde el punto de vista del derecho internacional es una agresión y está prohibida. No, o sea, lo que hizo Rusia podrá o no estar justificado,
pero no es acorde al derecho internacional que prohíbe el uso de la fuerza. Solamente se puede usar, de acuerdo al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, en legítima defensa. Y no se puede hacer esto que hace Israel también y que ha hecho Estados Unidos, ¿no?, de la defensa preventiva. Eso no lo reconoce el derecho internacional. Entonces, por eso se da la condena tan generalizada en la Asamblea General de Naciones Unidas. Parece que no importa, ¿no? Bueno, pues que digan misa, ¿no?, los de Naciones Unidas. ¿Esto qué consecuencias tiene? Tiene una serie de consecuencias legales, porque a raíz de eso entra la Corte Internacional de Justicia, que Ucrania mete un recurso, está ya también la Corte Penal Internacional, y se han desechado, por ejemplo, los argumentos originales de Rusia de que entraba porque estaba deteniendo un genocidio, por ejemplo. Entonces, digamos que en el corto plazo, si las grandes potencias quieren violar el derecho internacional, es muy difícil que los organismos multilaterales las detengan, ¿no? Entonces, el multilateralismo está condenado a ser el relato del conflicto y un proyecto de justicia transicional para el futuro. Yo creo que sí, pero también es cierto que sirve para legitimar las acciones de uno y deslegitimar también las acciones del otro. O sea, no es lo mismo que que 3/4 partes de la Asamblea General te condenen a que haya un silencio de la Asamblea General, como sucedía en la Guerra Fría. ¿Sí? O sea, esto sí es importante porque te da cuenta de cómo lo ve todo el resto del mundo, ¿no? Y qué tanto puede estar aislando a Rusia, ¿no? Incluso China se abstuvo en el Consejo de Seguridad. No votó en contra, pero tampoco votó a favor. Pero se abstuvo, lo cual ya te da una idea de que incluso China, que es el aliado más cercano, pues ve con preocupación y de hecho se ha expresado en contra, ¿no?, más bien a favor de la integridad territorial ucraniana. Entonces, sí va como decantando qué es lo que... el derecho internacional es curioso, porque aunque no lo respeten, incluso las potencias revisionistas articulan argumentos en términos del derecho internacional, porque también es una fuente de legitimidad, ¿o no? ¿No? Entonces, los organismos multilaterales yo creo que están muy debilitados desde hace tiempo, no es de ahorita. Trump no ayudó, ¿no? Y desde luego la invasión de Estados Unidos en 2003 a Irak le dio en la torre una parte muy importante del sistema multilateral, ¿no?, saltándose todas las trancas y también violando el derecho internacional por arriba y por abajo. Entonces, sí es cierto que llevamos ya casi 20 años de un sistema multilateral muy dañado, ¿no?, en donde además, pues lo que parece más bien es que estamos en una escalada, en una carrera armamentista, ¿no? Rusia y Estados Unidos y China han estado invirtiendo en sus arsenales militares cantidades enormes de dinero en los últimos 15 años, ¿no?, que después de la Guerra Fría no había ocurrido. O sea, del 90 hasta el 2003, 2004, de hecho, los presupuestos militares era algo que parecía que no importaba, ¿no? Y no se invertía tanto en esto, pero sí hemos visto una escalada armamentista y una marginación de las instituciones multilaterales muy importantes. Esto no quiere decir que no importan, que no tengan una función, pero ciertamente no van a ser las que van a lograr detener la muerte de civiles o van a lograr resolver el conflicto, ¿no? ¿Y tiene arreglo institucional eso? O sea, ¿podrías rediseñar el Consejo de Seguridad para que sirva ahora para prevenir la guerra en un mundo multipolar, pensando en que su arreglo institucional era para otro escenario? Mira, llevan discutiendo la reforma del Consejo de Seguridad toda la vida, ¿no? De hecho, desde que terminó la Guerra Fría, porque había quien decía, bueno, ¿y por qué no está ahí Japón? ¿Por qué no está Alemania? ¿Por qué no está la India? ¿No? Pero si quiere entrar la India, entonces China no quiere, Pakistán tampoco. Y es muy difícil porque para reformar la Carta necesitas la aprobación de los 190 y tantos miembros de Naciones Unidas. Nadie, o sea, todos tienen un veto, ¿no? Entonces, ha sido imposible realmente esa reforma, ¿no? Hay quien dice, bueno, ¿por qué no está Brasil también, ¿no? Que Brasil siempre ha querido un asiento en el Consejo, ¿no? Y México dice, sí, pero no se trata más de ampliar el número de países que tienen un veto. Eso es terrible.
Eso además crea, ¿no?, estados de primera y de segunda en el sistema internacional, que ha sido la postura de México. El veto no debería existir. Entonces, bueno, no hay manera de reformar esa institución. Yo lo veo muy complicado. Lo que vemos es que se han ido creando cosas como al margen, en las orillas, que son como parches, ¿no? Que, por ejemplo, las operaciones de mantenimiento de la paz no estaban previstas en la Carta y se crearon justamente para hacer algo en los conflictos, a pesar de que el Consejo de Seguridad estuviera bloqueado durante la Guerra Fría, ¿no? Entonces, han ido surgiendo este tipo de cosas, todo el derecho humanitario que se ha desarrollado a partir de la guerra en Yugoslavia en los 90 también tiene que ver con Naciones Unidas, el sistema multilateral, tratando de hacer algo que no puede detener la guerra como tal, ¿no? Pero sí puede tratar de ayudar a paliar el sufrimiento que generan estas guerras. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí para seguir alimentando nuestro pesimismo de manera informada en De Buena Fe. Le agradezco mucho que siga con nosotros De Buena Fe, bajando el volumen de la voz y elevando el nivel de los argumentos para entender qué pasa con este conflicto militar entre Rusia y Ucrania y para salirnos del ruido mediático. En el ruido mediático uno casi puede escoger qué es lo que quiere creer. Si uno quiere creer que va ganando Rusia, hay que ponerle a ciertos canales, algunos medios que ya están censurados de redes sociales por otra parte. Entonces le cuentan a uno que Rusia va ganando, pero que además es buena onda y por eso bajó el ritmo del asedio militar, porque está procurando una salida pacífica. Si uno quiere pensar que va ganando Ucrania, bueno, pues es muy sencillo escoger otros medios que le cuentan a uno que Zelensky es un héroe, que han resistido los ucranianos de una manera heroica que no se esperaba a Rusia, que por eso han obligado a Rusia a dar pasos hacia atrás y a disminuir la intensidad del ataque militar. Son los mismos hechos, pero las lecturas son absolutamente opuestas. ¿Quién va ganando en realidad? Bueno, yo creo que va ganando Rusia. Pero no tiene que ver con los medios, o sea, tiene que ver con que tiene una capacidad militar muchísimo más grande que la de Ucrania, aunque Ucrania esté recibiendo armas y apoyo. ¿Del Fondo para la Paz de la Unión Europea? Sí, o sea, no veo, ciertamente, las dos cosas son ciertas, ¿sí? Sí creo que Rusia no se esperaba una resistencia ucraniana de este calibre. No se esperaba que iba a ser tan difícil tomar las principales ciudades, especialmente el puerto de Mariupol en el sur. Yo creo que no esperaba que fuera tan complicado. No se esperaba esta resistencia. Pero, y sí creo que la narrativa la va ganando Ucrania. La guerra militar creo que es inevitable que Ucrania pierda militarmente la guerra. Puede que dure más o que dure menos el conflicto, pero veo muy difícil que derroten a Rusia, sobre todo porque tiene una capacidad militar infinitamente más grande. Y además porque estamos viendo que tampoco Rusia se está deteniendo mucho en, digamos, respetar a la población civil. Entonces, el bombardeo de ciudades y de regiones, digamos, de zonas civiles, también tiene un efecto de desmoralizar a la población que está oponiendo resistencia, ¿no? Y es curioso, al mismo tiempo se tienen negociaciones casi desde el inicio del conflicto para ver, por lo menos, si se hace un cese al fuego, si no, ¿no? O que esas negociaciones no avanzan y mientras tanto, mal que bien, a lo mejor no tan rápido como hubiera querido, yo creo que Rusia ha ido avanzando,
¿no? Y hoy en día está, digamos, ya tirando misiles casi en la frontera con Polonia. Entonces, no veo que sí ha habido bajas, va a ser muy costoso para Rusia, ¿no? Y también es cierto que en la parte económica, pues Rusia va perdiendo, ¿no? Porque se le han impuesto unas sanciones que van a lastimar muchísimo su economía, pero va a tardar más tiempo. Eso tiene como un... ¿Cuánto tiempo aguanta Rusia en su invasión a Ucrania con los recursos económicos aún castigados como los tiene? Mira, no lo sé porque hay muchos imponderables. Yo no sé, por ejemplo, si están ayudándole las criptomonedas y cosas de esas que a lo mejor los economistas tradicionales ni siquiera tienen el radar, ¿no? Pero pues puede aguantar varios meses o puede aguantar incluso, yo creo, años, ¿no? Pero claro, ¿a qué costo? ¿La legitimidad de Putin al interior de Rusia da para eso? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque tampoco hay encuestas de opinión, así que digas tú, y tampoco serían muy confiables. Lo que sí es que cada vez más creo que importa poco lo que opine la opinión pública rusa, porque hay cada vez más represión internamente. Entonces, lo que importa es la opinión de cierto grupo que lo mantenga en el poder y que es un grupo que además él controla muy bien. Entonces, yo no veo ahí el problema, yo veo el problema más bien en que no haya recursos para pagarle a los soldados, para pagarle a los doctores, para comprar más munición. Mucho depende de qué tanto ayude China, por ejemplo, y eso no lo sabemos. Mucho depende también de, bueno, ahora, por ejemplo, el embargo sí ha puesto al rublo contra las cuerdas, sí iba a haber un problema de deuda soberana muy serio, pero yo creo que los efectos para que ya no pueda pagar la nómina del ejército todavía pueden tardar 2, 3 meses más, no lo sé. Son realmente incógnitas importantes. Mientras tanto sigue vendiendo petróleo, no ha cerrado la llave del gas y eso le sigue generando ingresos. El problema es cómo los cobra, ¿no? Si ya le están cerrando la llave de los bancos y del SWIFT y de esto y del otro. Excepto para el gas, ¿no? Porque para de lo contrario... Eso sí, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que como no son sanciones completas, aunque son las más amplias que hayamos visto jamás, ¿no? Incluso te diría yo, peores que las que se le impusieron a Irán, pues mira, Irán ahí sigue, ¿no? ¿Y Cuba cuántos años lleva? ¿No? Y ahí sigue, ¿no? Entonces, claro, ¿con qué costo para la población y etcétera? Altísimo, pero ahí siguen. Entonces, yo no sé si el objetivo de las sanciones es detener la guerra. Yo creo que no va a ser la manera. Lo que puede detener o obligar a Rusia eventualmente a lo mejor a negociar un cese al fuego, pues sería una, digamos que la resistencia ucraniana sea tal, ¿no? Que los costos militares empiecen a ser demasiado altos, pero no creo que estemos ahí. Yo pienso que Rusia va a seguir y va a cargar con un nivel de costos que Occidente jamás estaría dispuesto a cargar, ¿no? Se habla o han jugado, no sé si jugado es la palabra, pero han tocado la posibilidad en sus discursos, tanto el presidente Biden como el presidente Putin, de una tercera guerra mundial. Y los analistas han colocado la frontera entre que se mantenga un conflicto bilateral, por decirlo así, con una guerra mundial en que se toque territorio de la OTAN. Y particularmente lo que nos mencionabas, de Polonia. ¿Puede tomarse eso como una amenaza real? Es decir, si cae un misil en Polonia, ¿no tenemos otro escenario más que una tercera guerra mundial? ¿O es un exceso retórico? Pues mira, lo que pasa es que sí habría lugar desde el punto de vista legal, ¿no? Y del compromiso dentro de la OTAN de ir en ayuda de Polonia. Sí, ¿no? Y probablemente Polonia lo pida. Pero sí me queda claro que en otras capitales, ¿no? Porque no es solo Estados Unidos el que está ahí, ¿no? Son 30 países y hay unos que importa mucho. O sea, ¿qué diga el Reino Unido? ¿Qué diga Francia? ¿Qué diga Alemania, que está ahí al lado? Que depende del gas ruso. Además, ¿no? Entonces,
Yo creo que el objetivo de la OTAN por el momento, bueno, no lo creo yo, es lo que han dicho, ¿no? Es evitar la internacionalización del conflicto, ¿no? Yo veo una autocontención en el sentido de no vamos a dar pie a que Putin nos eche un misil en Polonia. ¿No? Vamos a dar pie a que de alguna manera se toque el territorio de ningún miembro de la OTAN. Y ahí sí dejar muy claro que si eso ocurre, justamente es la disuasión, así funciona, digamos, en la estrategia militar. Yo disuado al otro de que me ataque, asegurándole de que le va a ir muy mal si me ataca, ¿no? Y entonces, ¿cuál es esa fuerza de disuasoria de la OTAN? Es, si tú me atacas, te vas a enfrentar no a mí, a 30 más, en particular Estados Unidos y sus armas nucleares y toda su tecnología, ¿no? Entonces, es muy peligroso. Por eso podría haber una tercera guerra mundial. O sea, y ahora, sí podría ocurrir, porque además de buscar una Ucrania neutral, Putin ha dejado muy claro que otra de las cosas que exige es que se retire el equipamiento militar de los países de la OTAN que tienen frontera con Rusia. No, bueno, con Rusia, o sea, de Polonia y de los bálticos en particular. Y eso no va a ocurrir. Entonces, si él quiere escalar el conflicto y llevarlo a esos países, yo creo que ahí sí se podría armar la Tercera Guerra Mundial, porque están obligados los países occidentales, bueno, todos los miembros de la OTAN, a entrarle. Por desgracia, parece que esto en un escenario optimista va a meses, en uno pesimista va a años de incertidumbre y de conflicto. Va a tener consecuencias, ya las está teniendo para el resto de los países del mundo. ¿Cuáles son las principales tendencias de estas consecuencias? Bueno, pues lo que estamos viendo, tú lo mencionaste, ¿no? Es, en primera instancia, un debilitamiento adicional de las instituciones multilaterales, ¿no? De los principios de pues no agredir al vecino militarmente, de no usar la amenaza del uso de la fuerza, que como te decía, están maltrechos, pero esto pues les viene a dar al traste. Estamos viendo el resurgimiento, digamos, a mí me recuerda mucho a los años 30, la verdad. El resurgimiento del nacionalismo, la desglobalización se está acelerando, ahora con las sanciones eso se va a acelerar más. A mí me preocupa también qué va a pasar con la economía mundial en medio de estas sanciones, con los precios del petróleo, del gas, de las commodities, de la comida por los aires, ¿no? Porque Ucrania pues es productora, es el granero de Europa de toda la vida, ¿no? Muchos países del Medio Oriente compran casi todo su trigo de ahí, van a tener un problema de carestía de alimentos y de escasez de alimentos muy preocupante. Y en los países como México, ¿no? En los países en desarrollo del sur global, lo que vamos a ver es condiciones extremadamente complejas para salir de la ya de por sí difícil crisis que nos dejó el COVID, ¿no? La recuperación post-COVID que se ha visto acompañada de un repunte inflacionario muy preocupante, ¿no? Ahora, con esta alza en los precios de las commodities y de los energéticos, va a ser muy difícil controlar la inflación. Y la inflación finalmente es como un impuesto regresivo, a quien más le pegas, a los pobres. ¿Me explico? Entonces me preocupa mucho eso y las consecuencias políticas que esto va a tener en muchos otros países en donde ya veíamos una polarización política. Casi toda América Latina, en África estamos viendo el regreso de militares dando golpes de Estado, en fin, estamos viendo un regreso del autoritarismo en muchísimos países y eso pues no augura nada bueno, la verdad, para la paz internacional en general, ni tampoco para las libertades de los ciudadanos en particular. Muchas gracias, Lorena, se nos acabó el tiempo. Un placer. Y muchas gracias a usted por estar aquí alimentando su pesimismo informado en De Buena Fe, por conversar sobre este mundo que se nos viene, que no es solo la circunstancia mexicana, la inflación, la carestía, el conflicto, la polarización política. Y creo que no hay antídoto contra eso, pero sí hay manera de resistir y una de esas formas es necesariamente con información, bajando el volumen de la voz del conflicto, elevando el nivel de los argumentos. Usted y yo nos vemos hasta el próximo lunes, pero quédese aquí, que todavía falta Estefanía Veloz con La Mala Fe.
Hasta pronto. El conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha servido como caldo de cultivo para la desinformación. Lejos de aclarar la situación, diversos personajes y medios de comunicación han abonado al ruido para tratar de encauzar la simpatía del público por uno o por otro bando, siguiendo la idea maniquea de que solo hay buenos y malos y que no existe una serie de temas complejos que es necesario entender. Gabriel Cuadri es una de esas voces que, sin comprender qué está sucediendo en el este de Europa, ha aportado comentarios de mala fe para desinformar. En un tuit, el diputado federal panista insinuó que el presidente de Rusia había financiado a los Verdes, el partido ecologista de Alemania, para que impulsaran iniciativas contra la energía nuclear en aquel país, con lo cual se había acentuado la dependencia respecto del gas importado de Rusia. Con esta declaración quiso explicar la posición que ha tenido el gobierno alemán frente a las sanciones que se han impuesto a Rusia, debido a que no solo Alemania, sino varios países de Europa Occidental dependen del combustible provisto por la Federación Rusa. Pero más allá de la especulación en la que cae Cuadri casi con cualquier asunto, se aventuró a pedir que se identifique si realmente existe este vínculo para resolverlo, como si en sus atribuciones estuviera la intervención en los temas de otro país. Ante el intento de desinformación, la Embajada de Alemania en México respondió por el mismo medio al panista, solicitando la fuente de su alegato, de la misma forma que mencionó la importancia de difundir datos veraces. Aunque las prácticas de engaño de Gabriel Cuadri ya no sorprenden a nadie, es importante desmentir sus expresiones mientras ostente un cargo público y tenga por responsabilidad legislar sobre la vida de las y los mexicanos, a quienes tanto ha denigrado con su misoginia, transfobia y odio por los sectores más desfavorecidos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.